Comenzamos con datos y estadísticas de la quiniela Pro Gol de media semana número 629. Aquí se muestra la quiniela Pro Gol de media semana número 628, en la cual juego mis 3 fijos y 6 dobles. Aquí se muestra lo que es las combinaciones que establecí y resultados fijos para esta quiniela, y pues desgraciadamente estuvimos a punto de ganar un buen resultado y nos tumbó el castillo número 4. No alcanzamos premio y pues desgraciadamente nos quedamos a un solo partido de ganar la bolsa acumulada de esta quiniela Pro Gol número 628. Pero hay que estar atento a mi canal, hay que estar revisando datos y las apuestas de cómo llegan los equipos también a estos encuentros. Vamos a ver si para esta quiniela nos puedo tener un buen resultado o establecer un ganador fijo para armar nuestra quiniela Pro Gol de media semana. Tigres contra Orlando City. Tigres en tus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Orlando City en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el Tigre lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Orlando City en tus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria y 4 derrotas. Como es tu primer enfrentamiento entre estos dos equipos, local empate para este encuentro. Siguiente partido, Olimpia contra Atlas. Olimpia en tus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, un empate. Atlas en tus últimos 5 juegos lleva 2 empates, 3 derrotas. Olimpia en tus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias, 2 empates. Atlas en tus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Como es su primer enfrentamiento entre estos dos equipos y vemos un Atlas que la verdad no lo vemos muy consistente de visita, nos iremos local empate. Siguiente partido, Motagua contra Pachuca. Motagua en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 empates. Pachuca en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Motagua en tus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Pachuca en tus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 derrotas. Como es tu primer enfrentamiento, nos diremos local visita para este encuentro. Siguiente partido, Chelsea contra el Borussia Dortmund. Chelsea en tus últimos 5 juegos lleva 2 empates, 3 derrotas. Borussia Dortmund en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Chelsea lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Borussia Dortmund en sus últimos 5 juegos de visita lleva 5 victorias. Su único enfrentamiento fue el 14 de febrero de 2023, en la cual Borussia Dortmund le ganó al Chelsea 1-0. Para este encuentro me voy con la visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de Pro Gol. Siguiente partido, Tottenham contra el Milan. Tottenham en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Milan en tus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Tottenham lleva 4 victorias y una sola derrota. Milan en tus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Tottenham, un empate para ambos equipos y una victoria para el Milan. Su último juego fue el 13 de febrero de 2023, en el cual Milan y Tottenham quedaron 1-0.
Para este partido me voy con un local empate. Siguiente partido. Bayern Múnich contra el París. Bayern Múnich en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Mientras que el París en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Bayern Múnich en sus últimos 5 juegos como local lleva 2 victorias, 3 empates, mientras que el equipo del París en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para el Bayern Múnich, 3 empates para ambos equipos y 1 victoria para el París. Su último juego fue el 13 de febrero de 2023, en la cual PSG y Bayern Múnich quedaron 0-1. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, Sporting de Lisboa contra el Arsenal. Sporting de Lisboa en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Arsenal en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Sporting de Lisboa lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Arsenal en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 2 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Sporting de Lisboa, un empate para ambos equipos y 1 victoria para el Arsenal. Su último juego fue el 7 de noviembre de 2018, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este partido me voy con un local visita. Siguiente partido, Roma contra el Real Sociedad. Roma en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Real Sociedad en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Roma en sus últimos 5 juegos como local lleva 4 victorias, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Real Sociedad en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Ok, este es un resumen de partido en la cual les comparto los siguientes datos. Este es el primer enfrentamiento en este tipo de competiciones para ambos equipos. Parece que el Real Sociedad tiene mal historial, puesto que en sus últimos 6 enfrentamientos contra equipos italianos solamente ha ganado una sola vez. El Roma, por otro lado, de 33 partidos que ha tenido en casa en este tipo de competiciones, solamente ha perdido 2 y han sido contra equipos españoles, han sido el Real Madrid y el Real Betis. Así que vamos a ver un partido fuerte, la verdad, pero me inclino más hacia una local empate para este encuentro. Siguiente partido, Juventus contra Friburgo. Juventus en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, un empate. Friburgo en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Juventus en sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Friburgo en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. Ok, este es un resumen de partido, les comparto los siguientes datos. Este es el primer enfrentamiento entre estos dos equipos. La última vez que el equipo de Juventus se enfrentó a un equipo alemán en este tipo de rondas fue en el 94-95 contra el Borussia Dortmund, en la cual el equipo del Juventus le ganó 4-3. Aparte, el Juventus solamente ha perdido uno de sus últimos 16 partidos en la competición de la Europa League, lo cual es un equipo fuerte, la verdad, pero tampoco el equipo de Friburgo se queda atrás, ya que es de los pocos equipos de los que pasaron a la siguiente ronda invicto, lo cual va a ser un rival fuerte y difícil para el equipo italiano, pero no descarto una opción ahí. Pueden cubrir la opción de local empate, pero yo me voy con el local. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Ok, aquí se muestra lo que es la mascarilla de la quiniela ProGol número 629, en la cual juego mis 3 hijos y 6 dobles, como ya les comenté.
Hay que estar atentos a los equipos, hay que estar atentos también a cómo están las apuestas y veamos también las posibles bajas de estos encuentros. Vemos equipos que se ven fuertes en sus respectivas partidos locales, hay otros que no están muy seguros, pero esta es la combinación que establecí de acuerdo a los datos que ven los equipos de cómo están llegando a estos encuentros. Damos por finalizados datos y estadísticas de la quiniela Pro Gol de media semana número 629. Suerte y nos vemos.